Bien, buenas tardes con todos. Nuevamente sean bienvenidos a este evento organizado por el equipo técnico de Rediagro Agrorural. Esta tarde nos convoca a nuestra unidad zonal Arequipa y vamos a dar pase al ingeniero José Gárate para que presente al expositor que nos acompañará el día de hoy. Bien, adelante ingeniero, Listo, buenas tardes. listo. Muy buenas tardes, tengan ustedes, estimado público, tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí hoy es un gusto, luego de haber tenido un mes muy agotador, muy cansado, pero realmente muy importante que para festejar el Día del Maíz y el Día de la Papa, el día de hoy nos vamos a convocar para realizar los aspectos socioculturales de la papa y el maíz según las comunidades campesinas. Quien estará a cargo es el licenciado Rolando Apaza, subgerente de comunidades campesinas del gobierno regional de Arequipa. Entonces, no lo quiero hacer más largo. Sabemos que el licenciado Rolando Apaza es una persona que es muy entendida en el tema, que trabaja con las comunidades varios años, ya ha venido trabajando con las comunidades campesinas, y quién mejor que él para que nos pueda hablar sobre los diferentes aspectos socioculturales que nos tenemos un arraigo, digamos, con la papa y el maíz, en la importancia de las comunidades campesinas. Entonces, sin, sin otro impedimento más, lo dejamos al licenciado Rolando Apaza para que haga uso de la palabra y, bueno, le hacemos pase, licenciado. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los asistentes. Siempre es un gusto interactuar con personas que están interesados en conocer un poquito más sobre la papa. Hemos estado pendientes durante estos 2 meses en diferentes actividades relacionadas con este producto. Hemos podido comprobar de que hay bastantes avances en los temas económicos, productivos, investigativos. Hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, de Linía, sus innovaciones, sus nuevas propuestas. Entonces, creo que eso nos ayuda a entender de que es un producto realmente importante, ¿no? Tiene un valor alimenticio que nadie lo puede negar porque los técnicos, los especialistas de ciencias de la nutrición nos han demostrado que efectivamente tiene un valor alimenticio muy importante la papa, igualmente el maíz. También nos hemos informado de cómo se está mejorando la productividad de la papa y esto que ha caído muy bien en manos de nuestros técnicos de agricultura, de otras instancias que siempre están brindando asistencia técnica a nuestros agricultores para poder mejorar la productividad de este tubérculo tan importante en el mundo andino. Sabemos también del valor económico de este producto. Ciertamente hay que hacer algunas diferenciaciones entre las papas nativas, que por su propia naturaleza requieren entre 5 hasta a veces 6 meses para poder tener una cosecha, a diferencia de los valles de la costa, en donde en 3 meses o algo más ya tenemos cosecha, y sin embargo hay un enorme desfase en los precios, porque un kilo de papa nativa, cultivada con el esmero que le ponen los agricultores de los valles interandinos, tiene pues evidentemente un precio más elevado, dada también, ¿no?, las circunstancias económicas en las que vivimos. Siempre el consumidor mayoritariamente está buscando un producto mucho más asequible a su bolsillo, y a veces el poblador peruano común, ¿no?, que somos todos nosotros, bueno, pues a veces optamos por la papa de 1,50 el kilo en lugar de la papa nativa de 3,50 o de 4 soles el kilo. Entonces también tiene, ¿no?, también tiene un impacto económico este producto. Pero bueno, al margen del valor alimenticio, al margen del valor económico, productivo, también hay que recuperar el valor histórico, el valor social, el valor cultural que tiene la papa, el maíz y muchos otros productos andinos. La papa tiene un valor histórico porque, no nos vamos a cansar de decirlo,
Ese es pues un producto que es el aporte de nuestras culturas precolombinas a toda la humanidad. Felizmente, el mundo andino, la cordillera de los Andes, ha sido testigo del desarrollo de muchas formaciones socioeconómicas y estas formaciones han ido heredando, han ido mejorando, han ido diversificando de manera natural, seguramente, ¿no? En una especie de experimentación, como lo hacemos en los laboratorios, solo que en el campo esto demora muchísimo más, pero en ese trabajo de experimentar por ensayo y error, entonces han ido nuestros antepasados generando una gran cantidad de variedades de papa. Estas variedades seguramente con el aporte científico, con los resultados de los estudios genéticos, ha ido incrementándose más, serán 5.000 variedades, y de repente dentro de un año o algunos años más ya serán 6.000, 7.000 variedades, ¿no? Pero así sean 10.000 variedades, siempre diremos que la papa originaria es la papa que se ha domesticado en los Andes centrales de América del Sur, concretamente en los alrededores del lago Titicaca. Entonces, en ese sentido, creo que es importante remarcar ese dato, esa información en las escuelas, en los colegios, ¿no? Con todos los jóvenes para que sientan de que como peruanos también hemos aportado a la humanidad con un producto saludable, un producto que ha salvado de la hambruna a muchos países europeos y que hoy en día es un producto dentro de los 3 o 4 primeros producidos en todo el planeta, ¿no? Muchas veces se piensa que es el trigo el que más se produce en el planeta, pero no es así, es el maíz, ¿no? Luego viene el trigo, el arroz, y está también ahí la papa, de este insumo pues han generado también una serie de subproductos. Entonces, eso es bueno decirlo, eso es bueno repetirlo porque eso contribuye a la autoestima de nosotros los peruanos y que nuestros niños crezcan sabiendo, pensando, reflexionando y sintiéndose conocedores de que forman parte de esta cultura andina que también ha brindado sus aportes a toda la humanidad. Entonces, ese es el valor histórico y que se corrobora con la información arqueológica que nos han dado las últimas investigaciones. Pero también, aparte del valor histórico, hay un valor social y hay un valor cultural. En qué basamos estas dos premisas, estas dos apreciaciones? Porque tiene un enorme valor social, o por lo menos lo tenía un enorme valor social la papa, porque ha generado instituciones a lo largo de las culturas precolombinas y que en algunos sitios todavía pervive, todavía es posible encontrar estas instituciones llamadas el AINI o la MINCA, ¿no? Que ambos son formas de trabajo colectivo, pero con la diferencia en que el AINI es un trabajo colectivo recíproco. Yo voy a trabajar a la chacra de mi amigo para poder cosechar sus papas. ¿Por qué? Porque sé que cuando me toque cosechar a mí, él también vendrá a ayudarme a cosechar las papas para mí sobre todo. Entonces, esa ayuda recíproco es el AINI. Igualmente, la MICA es también un trabajo recíproco. La única diferencia es que los resultados del trabajo de la MICA ya tiene un resultado que sirve a toda la comunidad. O sea, la comunidad nos movemos para poder limpiar y arreglar la carretera. Es un bien común. Trabajamos juntos para un bien común, para todo el pueblo. Vamos a construir nuestro local comunal a través de la MICA. Entonces, esa es un poco la diferencia entre la MINCA y el AINI. Todavía quedan algunos lugares donde hacemos o practicamos el AINI. Lamentablemente, el modelo económico en el que vivimos ha monetarizado casi todas las actividades humanas. Muchos pueblos ancestrales, muchos pueblos rurales, lamentablemente, justamente, ¿no? Por la influencia de este modelo económico, ya no se puede practicar el AINI porque muchos jóvenes ya fueron a la ciudad, ya saben de que si yo hago un trabajo me tiene que retribuir un jornal, un salario, y cuando regresan a sus pueblos natales
ya no quieren trabajar bajo la modalidad del AINI, sino como un peón al que tienen que recibir un salario diario. Y eso también, ¿no? Y eso también ha afectado bastante a la agricultura, porque lo que realmente produce un campo de cultivo en las zonas rurales es básicamente para la sobrevivencia. No son muchos los lugares en donde hay una cosecha masiva, ¿no? Una agricultura masiva para poder llevar excedentes al mercado. Básicamente, lo primero que aseguramos es el autoconsumo. Y si hay excedentes, bueno, podemos llevar al mercado. Pero cosechar significa apoyarnos, significa ayudarnos. Por eso es que el producto termina en los hogares de la casa, podemos consumirlo, porque si contratamos peones asalariados, eso nos va a demandar mayor gasto y a veces ya no resulta beneficioso hacer chacra porque sencillamente la inversión es muy elevada. Entonces, eso a veces también ha generado la contracción de la actividad agraria en las zonas rurales. El hecho de que ya la gente quiere recibir un sueldo por trabajar un jornal en una chacra, ya no bajo el sistema del AINI. ¿Cómo hemos perdido? ¿No? Y se ve cómo una institución tan importante como el AINI se ha ido perdiendo justamente por la arremetida del modelo económico, ¿no? Y no solamente es eso, sino que si se sabe que en las ciudades un jornal diario equivale a 80 o 100 soles, entonces muchos jóvenes del campo van a preferir migrar a las ciudades para poder ganar esos 80 soles, esos 100 soles de un jornal de obrero, y de esa manera vamos despoblando el campo, vamos despoblando las zonas rurales. Y esto yo creo que es importante que todos, ¿no? Como Estado fundamentalmente, empecemos a tomar con mucha preocupación. Está despoblándose el campo, se sigue despoblando el campo, están ocurriendo migraciones, hay migraciones intermedias, muchos pobladores de los anexos, de los caseríos, están migrando a las capitales de los distritos, y de las capitales de los distritos están migrando a las capitales de provincia. Por eso es que, ejemplo, en la región Arequipa, podemos ver cómo es que Chuquibamba está creciendo cada vez más y más, aparecen pequeños pueblos jóvenes cada año, más y más. Eso es producto de las migraciones intermedias, y muchas otras personas ya no quieren quedarse en la capital de una provincia, sino se vienen directamente a las grandes ciudades. Y eso evidentemente genera otra preocupación, porque incrementamos la informalidad, hacemos también de que las personas que vienen de las zonas rurales vayan perdiendo su identidad cultural, vayan perdiendo esos aprendizajes que han tenido en las estrategias de cultivo, eso que llamamos tecnología andina, y se va perdiendo. ¿Ya? Por eso es que muchas veces, con mucha pena, lo tenemos que decir, en muchos pueblos ya solamente encontramos ancianos o ancianas habitando esos lugares, y buena cantidad de los terrenos que ya no se cultivan. Claro, hay otro factor que también digamos, ha generado esta situación, como es el minifundio, porque evidentemente muchos papás han tenido sus hijos y han dividido sus pocos terrenos para poder repartir a los hijos, y bueno, esas pequeñas extensiones ya no son pues suficientes como para poder mantener la economía de una familia. Eso también ha empujado a la migración, eso ha empujado también a que los agricultores, digamos, abandonen el campo, ¿no? Entonces, frente a esa situación, digamos, de modificaciones que ha ocurrido en los últimos años, son factores, ¿no? Son factores externos, y que de alguna manera han terminado por arrinconar estas instituciones andinas. Hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo hacemos también para que nuestra preocupación no solo sea el aspecto económico, productivo o solamente alimenticio, sino también cómo hacemos para poder recuperar los valores culturales. Todavía también hemos encontrado algunos anexos, algunos pueblos en las zonas rurales, en donde en carnavales, por ejemplo, en carnavales le dedican 1 o 2 días a las chacras, ¿no? Son días dedicados a los campos de cultivo, como si fuese un cumpleaños. Y claro,
mucha gente urbana, muchas personas que por primera vez van al campo, se quedan un poco impresionados cuando les decimos, ustedes me tienen que acompañar porque el día de hoy vamos a vestir a la chacra de papa. ¿Cómo vamos a vestir a la chacra de papa? ¿Qué le vamos a poner? ¿Una casaca, un pantalón? ¿Cómo vamos a vestir a la chacra de papa? Entonces, sin embargo, todavía hay, ¿no? Vestir a la chacra no significa ponerle una prenda de vestir propiamente, sino congratularle con música. Se llevan tocadores, se llevan pintillos para que le toquen a la chacra y la gente baila al lado de la chacra, le bailan a la chacra, todavía le bailan a la chacra, todavía le tocan a la chacra. Y vestir significa adornarlo con serpentinas, adornarlo con mistura. Eso es vestir a la chacra, ¿no? Adornarlo con serpentinas de colores, con misturas de colores, ¿no? Porque todavía hay esa relación, esa comunión entre el hombre y la naturaleza, que es algo también importante que lo recuperemos, porque si el mundo está enfrentando un nuevo cambio climático es porque los seres humanos no hemos sido capaces de tratar adecuadamente a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente. Si no revisemos las cifras, ¿cuántas explosiones atómicas hemos generado los seres humanos en nuestro planeta? ¿No? ¿Y quiénes han generado esas explosiones atómicas en nuestro planeta? ¿Es eso cuidar el medio ambiente? ¿Es eso proteger la naturaleza? Qué diferente al mundo andino en donde no se hace eso. Ciertamente, ¿no? Ciertamente a veces se generan algunos incendios forestales que traen consecuencias funestas a veces en la flora y la fauna de la zona. Pero bueno, eso todavía se puede recuperar, ¿no? 2, 3 años y hemos visto en lugares donde han ocurrido ese tipo de incendios, se han recuperado. No es una práctica que recomendamos, por supuesto que no, pero sí ocurre, se han recuperado, pero yo creo que todavía en el mundo andino mantenemos esa comunión entre el ser humano, entre el hombre y la naturaleza, y por eso es que en esas comunidades, ya no en todas, pero en algunas comunidades rurales, todavía le bailan a la chacra, le cantan a la chacra, le tocan a la chacra, visten a la chacra, porque es una forma también de agradecer a la tierra, porque finalmente de ahí vienen las cosechas, de ahí vienen los productos que nos van a alimentar, que van a permitir nuestra sobrevivencia. Y eso hay que remarcar, porque hoy en día en las zonas urbanas los niños van al mall y ¿qué pueden pensar? Que en el mall crecen las papas, ¿no? Ahí crecen las papas, ahí crecen las naranjas, ahí crece la fruta, y no es así, crece en el campo, ¿no? Las papas hay que sembrarlas en la tierra, hay que preparar la tierra, hay un conjunto de procedimientos, ¿no? Hay que preparar la tierra, hay que abonar la tierra, hay que hacer varios trabajos culturales para poder obtener una cosecha buena, que finalmente se pueda atender a nuestra familia. Es también algunas prácticas culturales, como se defienden, ¿no? Como los agricultores rurales defienden a sus cultivos de algunas amenazas climatológicas. Es un riesgo, por ejemplo, sembrar papa a 3.800, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. ¿Se puede sembrar? Claro que se puede, ¿no? Se puede sembrar, 3.800, 3.900, se puede sembrar todavía papa, pero es mucho más riesgoso. Una noche despejada, podemos tener una helada terrible y que puede hacer fracasar toda una cosecha. O de repente estamos en enero, febrero, en época de lluvias, y puede aparecer una o dos terribles granizadas y termina por malograr una campaña agrícola. Entonces es riesgoso sembrar. Pero está ahí la creatividad, está el pensamiento del hombre andino, que también sabe protegerse. De las heladas se protege haciendo fuego, haciendo humo en los costados de las chacras, teniendo en cuenta la dirección del viento para generar una especie de efecto térmico sobre la chacra y contrarrestar los efectos de una helada, por ejemplo. Eso cómo lo han hecho, seguramente, ¿no? Por conocimiento empírico, transmitido en cientos y miles de años. Igualmente ocurre hoy en día cuando tenemos una granizada, probablemente eso no lo habían hecho los hombres
precolombinos, pero hoy en día sí, o sea, por ejemplo, el hombre andino sabe que si se acerca una granizada, porque se puede prever, sí, se puede prever que se viene una granizada, pero ¿cómo protegemos las chacras, no? Tendríamos que ponerle un techo y eso no va a ser fácil. Pero en su razonamiento, ¿no? En su forma de entender, en su forma de considerar cómo defendemos a la chacra, el hombre andino tiene en su casa guardado estos cohetes que ellos llaman arranques y empiezan a lanzar hacia el cielo. Y de pronto, una granizada, pues de pronto se convierte como que fuese una fiesta, porque por todo lado, y todos los vecinos, ¿no? Todos los vecinos empiezan a lanzar arranques al cielo, ¿no? En una especie de batalla contra las granizadas para defender sus cultivos, porque está en la creencia que cuando explota el arranque en el cielo, genera una onda térmica de calor y que derrite a la granizada. Ese es lo que ellos piensan. Evidentemente que eso no se acerca mucho a la realidad, porque tendríamos que lanzar llamarada como para poder derretir a los granos de granizo. Pero bueno, esa es pues su forma de entender, esa es su forma, su convicción de defender a sus chakras, a sus cultivos, esa es su cultura, esa es su forma de pensar, esa es su forma de entender. Entonces, creo que eh, ese es otro elemento cultural que ocurre, ¿no? Que ocurre en estos momentos en el campo. Y a esto quisiera agregar un tema más que me parece muy interesante de cómo es que se reciben las nuevas cosechas. Evidentemente, ¿no? En la época de siembra se practican rituales y eso es también un componente cultural muy importante. Entonces, no es solamente tema económico, ¿no? Cuánto ganamos, no es un tema solamente de productividad, cuántas toneladas por hectárea estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, qué variedades se puede obtener más. No solamente es eso, ¿no? No solamente es eso, es también cultural, porque son productos que también intervienen en rituales. Esos rituales ayudan a reforzar una fe, una creencia en nuestros habitantes, porque ellos tienen su propia cosmovisión. Entonces, en diciembre hay muchos agricultores que han empezado la época de sembríos tempranamente, ¿no? Tempranamente. Hay agricultores digamos, atrevidos, ¿no? En agosto ya empezaron el sembrío, sabiendo o no sabiendo si va a haber lluvia o no va a haber lluvia, pero ya intentaron, ¿no? La siembra. Y cuando resulta el cultivo, resulta la cosecha, fines de diciembre ya están obteniendo algunos productos. Y va a coincidir con las Navidades, que es una festividad que nos han traído desde Europa. Y justamente hay también esta tradición que hemos podido encontrar en algún lugar en donde un señor carga una caja, no se aparece, ¿no? Dice muy lejos, cargando una caja y a su lado un niño que está tocando una carolita. Entonces empieza a bajar de los cerros, camina por las carreteras y mucha gente va corriendo porque dicen que es el niño. Pero aquí hay pues el sincretismo religioso, ¿no? Por un lado, las navidades, una costumbre, una tradición religiosa occidental, ¿no? Europea, y por otro lado está también a la par las tradiciones agrarias andinas, porque efectivamente en la caja que está transportando este agricultor hay un niño, hay la imagen de un niño Jesús, ¿no? Un pequeño niño Jesús, pero a sus costados hay papa nueva. Entonces los vecinos, los agricultores van corriendo hasta la carretera, alcanzan a este personaje, miran al niño, ¿no? Se persignan ante el niño y toman las papas nuevas que trae este niño y besan la papa. Claro, o sea, imagínense el nivel de cariño, el nivel de amor que tienen a la papa. La besan a la papa, porque es papa nueva, porque es papa que significa sobrevivir, significa la alimentación de ese año. Entonces, es un buen mensaje cuando llega la papa nueva en diciembre. Quiere decir que va a haber una buena cosecha. Entonces,
Esa es otra tradición que todavía vemos y por supuesto, ¿no? No hay que olvidar también a los marcadores biológicos, estos animalitos andinos que también aparentemente son sabios, eso todavía hay que investigar bastante, ¿no? Pero coincide, ocurre estas situaciones como algunas aves avisan tempranamente al agricultor si va a ser un año lluvioso o va a ser un año de sequía. Dentro de estas aves más famosas que tenemos en el mundo andino es justamente el lepecho, ¿no? Esta es una gaviota andina y este lepecho tiene mucha fama, tiene mucho prestigio de sabio, ¿no? Incluso hasta canciones tiene el sabio de Pechito, sabe la gente, ¿no? La gente está al tanto, pendiente dónde va a ser su nido. Y el lepecho hace su nido en el cauce del río, va a ser un año de sequía, porque el lepecho ya sabe de que el nivel del agua va a ser bajísimo, el nivel del río va a ser bajo, por eso se atreve a hacer nidos en algunas zonas que se quedan como pequeñas islas de un río, en el cauce de un río. Pero si el lepecho no hace nidos en el cauce del río y lo hace fuera del cauce del río, es porque está anunciando que va a haber fuerte lluvia, el río va a estar sumamente cargado y el lepecho no se va a atreverse a hacer un nido en ese cauce del río, sino va a buscar otro lugar. Entonces, eso para el agricultor también es como una enseñanza, ¿no? Es para tomar en cuenta de si va a ser o no va a ser un año lluvioso. Entonces, eso es lo que me parece que tendríamos que complementar a todas las celebraciones por la papa. Nos alegramos mucho, ¿no? Cuando hay nuevas variedades, porque en las zonas rurales a veces hay algunos gusanos que atacan a la cosecha y a veces pues se perjudica la producción, ¿no? Y eso va en detrimento de la alimentación de las personas, va en detrimento de la economía familiar. Entonces sí necesitamos papas que puedan resistir mejor algunos tipos de enfermedad. Entonces, lo que hace la ciencia en el Perú, concretamente a través de INIA, es muy bueno porque están probando nuevas variedades que sean más resistentes a algunas plagas, que sean de repente más resistentes a la altura. Entonces necesitamos eso, necesitamos mejorar la productividad. Y si para mejorar la productividad tenemos que introducir la mecanización de la agricultura, pues habrá que hacerlo. Ciertamente, se van a perder también muchos elementos culturales, ¿no? Pero la cultura es así, la cultura es dinámica, la cultura es cambiante, la cultura no es estática, ¿no? No podemos seguir usando la chaquetagia, puede ser, ¿no? Para una forma recreativa y decir cómo se hacían los cultivos antiguamente, pero ya no para poder competir en el mercado. Con chaquetajes no vamos a poder competir en el mercado, ¿no? Entonces, ciertamente, en ese sentido, para mejorar la productividad tenemos que mecanizar la agricultura y eso, bienvenido, porque nos va a ayudar, va a minorar los costos de producción, ¿no? Definitivamente. Entonces, tiene, tiene importancia el valor de la productividad, el valor económico, el valor alimenticio, pero complementemos también con esta información del valor histórico, del valor social, del cultivo, de la práctica agraria. La práctica agraria es cohesionador de una sociedad, le da identidad a una sociedad. Por eso muchos pueblos tienen sus danzas a la papa, no solamente al sembrío, papacarpul, la siembra de la papa, que es una danza, se practica hasta hoy en día, ¿no? Pero también hay el jaspipapa, entonces es ya cuando escarbamos la papa, ¿no? Pues si no, hay zaratarpul, por supuesto, existen ese tipo de danzas actualmente, pero cada pueblo también tiene su forma particular de interpretarla. Entonces la papa también cohesiona una comunidad, le da identidad a una comunidad. Entonces, eso también es importante mostrar a nuestras nuevas generaciones. De repente, por ahí sí, nos falta mucho esfuerzo. Sería, por ejemplo, sumamente interesante que anualmente podamos trasladar escolares a las zonas rurales cercanas para que puedan ver cómo se cultiva la papa, para que no crea, ¿no? Para que el niño moderno, sobre todo el niño urbano, no crea que la papa se fabrica en el mall, ¿no? Sino, pues se cosecha, se cultiva en la tierra. Entonces hay que preparar la tierra. Entonces sería muy
interesantísimo, ¿no? Claro, entendemos de que tampoco tenemos recursos para movilizar cientos o miles de niños a los campos de cultivo para que puedan ver in situ cómo crece la papa y que no solamente lo vean en un libro, ¿no? En unas figuritas o de repente en algún video de YouTube, sino que lo puedan ver directamente y seguramente tendrían otra visión, ¿no? Sobre este producto que es la papa. Y si nosotros les enseñamos qué significa también el valor histórico, el valor social y el valor cultural, eso significaría de que estamos transmitiendo como una herencia a las nuevas generaciones de este extraordinario cultivo como es la papa y todos aquellos cultivos que han logrado domesticar nuestros antepasados. Digamos, el maíz, pese a que tenemos todavía la controversia con México, pero bueno, ahí estamos también con el maíz, la quinoa, la cañigua, la kiwicha, la oca. El día de ayer pudimos ver en la feria, en el Festival de la Papa y el Maíz, en Arequipa, en Selva Alegre, cómo es que los productores de Chihuahua, por ejemplo, han traído una muy buena cantidad de oca, y buena oca. Entonces, bueno, entonces empecemos también a valorar esos productos que tienen bastantes cualidades alimenticias. Hemos visto a los comuneros que vinieron desde el distrito de Tutli traer el cizaño, en algunos lugares dicen año, ¿no? Y todavía trajeron las dos variedades, el cizaño amarillo y el cizaño negro, es un negro casi morado, que por la experiencia los mismos agricultores saben para qué es bueno, lo saben para qué, lo recomiendan para algún tipo de tratamiento. Pero además de eso, son cultivos sumamente importantes que debemos transmitirlos a otras generaciones. Para finalizar, quería comentarles, si estoy pidiendo apoyo a los técnicos de agricultura para que podamos involucrarnos en una pequeña experiencia que queremos hacerlo en la ciudad de Arequipa, ubicar una institución educativa, dentro de esa institución un salón, solamente un salón de 15 o de 20 escolares, y con su profesor del curso, ¿no? De ciencia, tecnología y ambiente, para que con estos 15 o 20 escolares podamos hacer la experiencia de tener su propio cultivo de papa. No va a ser difícil conseguir una pequeña maceta, un pequeño macetero, y enseñarles luego cómo preparar tierra para sembrar semilla de papa. Y que puedan ver en su casa, lleven el macetero a su casa, preparen la tierra, siembren la papa y empiecen a ver cómo brota, cada cuánto hay que regar y va creciendo, y cómo es el follaje de la papa, cómo florea la papa, ¿no? Dependiendo de la variedad de papa, si florea blanco, si florea morado, que vea finalmente los pepinillos donde están almacenados miles de semillas. Entonces, eso contribuiría, ¿no? Contribuiría a que un escolar pueda tener clara la idea de que la papa no crece en el molde, sino que tiene todo tiene un proceso, y yo creo que también comprendería el esfuerzo que hace el agricultor, porque él no siembra un macetero, siembra chacra, ¿no? Siembra hectárea, y todo lo que significa, y de repente hasta una clase de matemática o de emprendimiento puede resultar a través de esa experiencia. Entonces, estaremos tocando algunas puertas para ver si esa experiencia lo materializamos este año. Será para septiembre, más o menos coincidiendo con el calendario agrícola, para que podamos hacer el esfuerzo de que jovencitos o jovencitas puedan experimentar un cultivo tan ancestral como es el cultivo de la papa. Bueno, estas pequeñas ideas, estas pequeñas apreciaciones, algunas desde nuestra propia práctica y otras porque siempre en el camino, como sugerencia de comunidades campesinas, siempre estamos visitando diferentes comunidades, diferentes localidades. Este fin de semana vamos a estar en la comunidad campesina de Sondor, que está en la frontera con Ayacucho. Seguramente vamos a ver, ¿no? Sus cultivos, qué están produciendo, cómo trabajan la chacra, y eso nos ayudará también a comprender en qué situación están y qué requieren también nuestros agricultores peruanos. Bueno, muchas gracias por tu atención. Si hubiera alguna inquietud, estamos prestos para poder responder a sus inquietudes. Muchas gracias. Licenciado, estamos muy contentos con su ponencia y vamos a ver
algunas preguntas o mientras tanto vamos conversando sobre las partes sociales, ya usted tocó, nosotros podemos ver diferentes aspectos económicos, tecnológicos, ambientales, ¿no? Que usted también los ha mencionado, pero digamos, la papa y el maíz, las formas de conservación, cómo lo hacían nuestros ancestros, de repente nos puede explicar algo. Bueno, hasta ahora, felizmente esas técnicas se mantienen. Es más, me atrevo a decir, algunos realmente identificados con su trabajo están mejorando, porque cada año, ¿no? Cada año se descubre algo para mejorar. Es una experiencia personal, ¿no? Lo que les voy a contar, eh, bajo yo por San Camilo, por la calle Piérola, cada 3 meses más o menos se aparece un caballero, un señor que se sienta en la puerta de una vivienda, de una casa, tiende una mantita y trae embolsado chuño blanco. Pero es un blanco nieve, es un blanco algodón. ¿Cómo logran? Bueno, yo también he hecho chuño, pero a ese nivel de blancura no he llegado y tampoco he visto en los mercados ese nivel de blancura. Lógicamente que ya me ha pasado 2 veces, ¿no? Voy a ir a conseguir sencillo y regreso para comprar. Cuando regreso ya María, porque la gente que conoce sabe, ¿no? Que es una papa extraordinaria, un chuño, ¿no? Un chuño blanco extraordinario, y a lo mejor, pues, por pura curiosidad para saber cómo cose, ¿no? Este chuño se lo lleva, porque la blancura es espectacular. Entonces, esa es una de las formas de conservación, los chuños. Pero claro, siempre, ¿no? El poblador urbano pide su caldo blanco y dice chuño blanco a toda papa deshidratada de color blanco, ¿no? Pero los que conocen este tema saben, pues, que también hay variedad, ¿no? La papa depende mucho. El chuño blanco depende mucho del tipo de papa. Si es una papa dulce, así dicen, ¿no? Dicen papa dulce. No, claro, uno puede pensar si sabe a caramelo, claro que no, ¿no? Pero eso es en contraposición a la papa amarga. La papa amarga la, la, la cosechamos, la limpiamos y si la mordemos, tiene un picor, ¿no? Entonces, de ahí sale que es una papa amarga. Y la otra papa que es, ¿no? La mezclamos y no hay ningún picor. Entonces, hay diferencia, papa dulce y papa amarga. A la papa amarga en quechua le dicen ruki, papa ruki, y la papa dulce le dicen papa queno, ¿no? Papa queno, quene y ruki, son dos tipos de papa diferentes. Entonces, de ambos se puede hacer el chuño blanco. De la papa quene se hace el chuño blanco. El mismo procedimiento de la papa ruki, es el mismo procedimiento, pero el producto es distinto. En un caso es la moralla y con la papa amarga es la tunta, ¿no? Entonces, preguntemos siempre al vendedor, ¿tienes tunta? Sí, acá tengo tunta. ¿Tienes moralla? Sí, acá tengo moralla. Porque si usted le dice, quiero chuño blanco, bueno, pues les va a dar lo que mejor se les ocurra al vendedor, ¿no? Muy distinto también al chuño negro, no se pierde nada. Cuando cosechamos la papa, las más grandes son para consumirlas en las siguientes semanas, en los siguientes meses, porque son las que más rápido se deterioran. Las papas medianas son las que hay que conservarlas muy, y hay técnicas de conservación, ¿no? Hay técnicas de conservación para hacer llegar hasta octubre, hasta noviembre, hasta diciembre, las papas bien rugositas, parecen abuelitas, pero es papa, ¿no? Es papa y sigue alimentando a la organización. Ya tiene una cáscara gruesa, ¿no? Pero es papa y ha durado todo el año hasta esperarnos la siguiente cosecha. Pero hay técnicas, ¿no? Hay técnicas de conservación. Los chuños también, pues, son una técnica de conservación. Y eso no va a durar, pues, 6 meses, 5 meses, va a durar años. Uno puede tener su chuño 5 años, 6 años, la remoja y sigue. Y el chuño es pura fibra, básicamente, ¿no? Entonces tenemos el chuño negro de las papas más pequeñitas. Uno puede decir, pues, ¿qué voy a hacer con esas papas pequeñitas? No se puede pelar, ¿no? Y sancochar para pelar también va a ser dificultoso. No, pues, con eso hacemos el chuño, ¿no? El chuño negro, eso lo sometemos solamente a la acción de la helada. En 1 o 2 noches ya podemos obtener el chuño negro. Y depende también, si lo trabajamos bonito, saldrá un chuño dulce, ¿no? Si lo trabajamos de mala gana, entonces vamos a tener un chuño amargo, ¿no? Entonces también hay técnicas. Y hemos visto también, por supuesto,
en otras zonas en donde hay otras formas de conservar la papa, ¿no? Que es cuando la secan, ¿no? Secamos la papa, ¿no? Entonces, es otra forma de conservar y no solamente eso, ¿no? O sea, increíblemente adquiere propiedades especiales, prácticamente actúan como penicilinas en algunas circunstancias las papas. Entonces, ¿cuántos años, no? ¿Cuántos años ha significado descubrir eso, descubrir esas propiedades? Primero, ¿no? Primero, descubrir las formas de conservación. ¿Cuántos años? 100 años, 200 años, de repente 500 años y dijeron, ya, esto es moral, esto es punta, esto es papa tal, etcétera, ¿no? Y luego otro proceso de aprendizaje para saber qué males puede curar estas diferentes formas de papa conservar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya sabemos, ¿no? Si queremos bajar el colesterol, bastante chillo blanco, ¿no? Bastante moralla, bastante tonta, ¿no? Y las otras formas de conservación de papa seca, incluso hasta tiene un efecto como la penicilina. Entonces, tenemos ese tipo de formas de conservación de la papa. También está en los rituales, las preparaciones de alimentos, ¿no? Las diferentes, por ejemplo, la guatía, ¿no? ¿Alguna más que usted se acuerde? Y bueno, otras formas de prepararlo, bueno, en realidad, ¿no? En realidad no es, o sea, si vamos al campo, si vamos a las zonas rurales, no vamos a encontrar 20 tipos de platos o 30 platos que se preparan con papa. Son básicos, ¿no? Son muy básicos. O está la papa en la sopa, o la papa lo sancochamos, lo consumimos con queso, o lo hacemos en una guatiada, lo horneamos, ¿cierto? No son muchos, son pocas. Hoy en día sí, ¿no? Las escuelas de gastronomía pues han empezado a trabajar muchas formas de presentar la papa, mezclado sabores, otro tipo de productos. Ahora sí podemos decir, ¿no? Hay una amplia gama de presentaciones de la comida de la papa. Pero quizás acá... La pachamanca también, ¿no? Ajá, exactamente. Creo que aquí sería agregar un elemento muy importante. Es este famoso chaco, así se pronuncia el quechua, ¿no? Chaco. Claro, los que no aprenden, los que no saben quechua dicen chaco, ¿no? ¿Cierto? Chaco. Pero los que conocemos dicen chaco, ¿no? Esa es su verdadera pronunciación. Bueno, son minas de arcillas finísimas, que no hacen daño al organismo. O sea, yo puedo estar consumiendo y consumiendo esa arcilla, no me va a hacer daño. Todo lo contrario, ¿no? Tiene efectos terapéuticos, porque ahora sabemos que los médicos están recomendando el chaco para combatir la gastritis, ¿no? Entonces, incluso algunas ulceraciones que se producen dentro de nuestros intestinos pueden ser curados con este fabuloso chaco, ¿no? Es una arcilla fina, no es un solo color, hay 3 colores, ¿no? La arcilla blanca, el chapo blanco, hay uno medio plomizo y también hay uno medio rosa, ¿no? De color rosa. Entonces hay también este producto andino que sirve también para consumir la papa sancochada. Claro, si no hay queso, pues hay que comer papa con chaco. Estamos comiendo muy bien, de paso también estamos protegiendo nuestra salud. Y claro, la pachamanca, la guateada, en fin, hoy forma parte de la cultura general. Uno va a un restaurante campestre y si ofrecen una pachamanca con las papas muy bien sancochadas, y es un disfrute enorme, mucho mejor que si es familiar, ¿no? Sí, y respecto al maíz, las formas de conservación, algo que se acuerde o que nos pueda... Hay técnicas extraordinarias, ¿no? Realmente importante. Costado, ¿no? La forma de conservación y mucho más importante todavía su participación en los rituales. Por eso, en muchos fardos funerarios, lo primero que hemos encontrado es maíz. Maíz. ¿No? Y lo hemos sometido al carbono 14, por eso sabemos que hemos encontrado maíz hace más de 6.000 años, 7.000 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así nos enterraban con el maíz. ¿Qué valor tenía el maíz, ¿no? Para enterrar a un difunto con su maíz, para que siga comiendo probablemente en el más allá, ¿no? Pero ese valor, después pueda sembrar, ¿no? En el más allá. Y claro, y no solamente eso, sino que se prepara una bebida extraordinaria del maíz, que es la chicha. Hay un
hay un alemán, Heinrich Witt, que estuvo caminando por todo el sur del Perú, más o menos 1825, 1826, por esos años, y ha dejado su diario. Y en su diario, por ejemplo, ha hecho cálculos del consumo de maíz en Arequipa, en toda la campiña arequipeña. Tan preciso es su cálculo que dice tantas fanegas de maíz para consumo y tantas fanegas de maíz para chicha, ¿no? Entonces la chicha era pues la Coca-Cola de hoy en día. La ¿Quién Coca-Cola. no podía, quién no podía saborear una chicha? Y también las variedades de chicha, ¿no? No solamente para calmar la sed del trabajador justamente del campo, Es energética, sino ¿no? también porque tiene un valor ritual, ¿no? Todo todo Yaqui, Paco y Yaqui son sacerdotes andinos, ahora usan vino, pues, es parte de la modernidad también, ¿no es cierto? Pero antes era pura chicha. La chicha era importante para vertir ese líquido a la tierra, comunicarse con la tierra, El pago. y de beber al tierra, ¿no? Porque claro, esa era pues, la forma en que tenían la comunión entre el ser humano y la tierra, la naturaleza, ¿no? Es la Pachamama, no es un terreno, no es un lote, no es un lote, no es una expresión del terreno para sembrar y hacer plata, no, 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 es la madre tierra, hay que darle de beber, hay que darle de comer. He visto todavía, tendría que volver a ver, todavía continuar en estas tradiciones de cómo de la cabecera, porque toda chata tiene una cabecera, todo campo de cultivo, tiene cabecera y tiene pies. Increíble. Cabecera del plátano, ¿no? Bueno, me puede decir, ¿cómo es esto? ¿No? ¿Se puede parar? No, no, es que es así. Entonces, en la cabecera abren un hoyo con sus herramientas ancestrales, en este caso las raucanas, y a la tierra, ¿no? Le ofrecen los mejores manjares, ¿no? Las abuelas en ese hueco que cavaban, enterraban naranjas, manzanas, enterraban caramelos, ¿no? Enterraban chichazara, ¿no? Todo enterraban para la tierra. Claro, si la tierra nos da, nosotros también tenemos que devolver, ¿no? Tenemos que devolver. Entonces, todos los rituales que ha implicado, que todavía es implicado, la papa, el maíz y otros productos, no hay que olvidar la quinoa, la cañigua, ¿no? El oyuco, yaco dicen en otros sitios, creo que por ahí podríamos estar haciendo un poquito de esfuerzo de recuperar ese tipo de actividades culturales que todavía se practican y mostrarles a las nuevas generaciones. Eh, en cuanto a las diferentes variedades, en cuanto a las diferentes cultivares, ¿no? Por ejemplo, que nos han dejado nuestros antepasados, tenemos desde granos, desde tubérculos, desde raíces, ¿no? En lo que son tubérculos, la oca, la oca, la masua, el oyuco, la papa, las diferentes formas de papa, ¿no? Dentro de lo que son los granos andinos tenemos la quinoa, la cañigua, ¿no? Y dentro de algunas raíces de repente nos pueda explicar algo que se acuerde o que pueda, por ejemplo, la racacha, ¿no? Que se utiliza en la alimentación de nuestros ancestros y estas mezclas de platos que son muy exquisitos, que se van haciendo según lo que uno va necesitando. Ya también tocó la parte de conservación. Entonces nosotros vamos viendo que la papa, el maíz han sido muy importantes en la alimentación de nuestros antepasados e inclusive en la alimentación nuestra, ¿no? Y como lo dijo, han salvado de hambrunas a los diferentes pueblos. Conservarla ha sido muy importante. Tenemos una responsabilidad que se está perdiendo porque el pasar de los tiempos nosotros queremos mejorar, digamos, una papa que no tenga ojos, que sea lo más plana posible, que sea fácil de pelar y que sea fácil de freír, o según el uso que nosotros le queremos dar, pero nosotros tenemos la obligación de conservar las papas. En cuanto a la conservación, y algo que usted quiera agregar. Bueno, efectivamente, el mercado nos pone en jaque. Hay que reconocer, el mercado nos pone en jaque. El mercado quiere un producto estándar, ¿no? Fácil de pelar, fácil de procesar, ¿no? Y inmediatamente al consumidor. Entonces,
en ese sentido están haciendo algunas modificaciones que yo ya no sé, ¿no? Si eso es lo correcto o no es lo correcto. Pero en el mundo andino nadie está preocupado por eso. O sea, una de las primeras actividades que nos enseñan las madres en las zonas rurales es justamente a pelar la papa, ¿no? A saber manejar muy bien el cuchillo y sacar los ojitos. Eso es lo que nos enseñan. Y es más, cada vez que se hace la cosecha de la papa, cuando empiezan a escarbar la papa, hasta cierto punto es suerte de que uno encuentre papas con diferentes formas, ¿no? De colores especiales, y lo levanta como si fuese un trofeo, y todos se quedan maravillados. Qué bonita papa, ¿no? No es la redonda industrial, no. Alguna papa que parece un ser humano, ¿no? Y aparece un ser humano. Y los colores, ¿no es cierto? Los diferentes colores. Y miren, el año pasado pude ver productores de la Unión que trajeron una papa que era tan real, ¿no? Que parecía un ser humano, que le pusieron su chilito, le pusieron su ponchito a la papa y parecía un ser humano, ¿no? Entonces, eso de repente hasta mejora la imaginación, ¿no? Del producto. Hasta ¿no? Los niños jugaban con él como muñequitas, ¿no? Como muñequitas. Es lo importante, sí. Es la importancia que la papa que ha tenido en las comunidades campesinas, ¿no? En los indígenas. Los niños jugando porque tienen la cabecita, tienen el cuerpo, tienen los piececitos, tienen las manos, los brazos, y entonces uno comienza a ver que los niños jugaban. Antes era difícil, ¿no? Ahora te regalan cualquier cantidad, los chinos han podido vendernos cualquier juguete, pero antes uno tenía que fabricar o ver la forma, ¿no? Y usted utilizaban la papa como muñequita, como usted lo está explicando. Es una maravilla. Jugaban con la papa y la conservaban. O sea, los niños lo tenían como un trofeito, ¿no? Su papita, la guardaban sus papitas. Eso es su logro, es un trofeo, ¿no? Entonces, no solamente los niños, cuando está escarbando la papa, de manera lúdica, ¿no? De manera lúdica los están ingresando en las labores agrícolas. Es una sabiduría también de los agricultores. No les dicen, tu tarea es tal, ¿no? Simplemente les dan sus pequeñas herramientas. Al principio van a la par de los adultos, pero después ya empieza el juego y les permiten jugar, ¿no? No solamente con las formas de las papas, sino también cuando los adultos dicen, muy bien, ahora hay que hacer la guatia. Y los niños están curioseando cómo hacen la guatia. Y al día siguiente ellos ya están tratando de armar también un pequeño hornito. Están mirando. ¿Quién tiene más habilidad para hacer el horno? Con toda seguridad, en los siguientes años, él va a ser el que va a hacer los hornos para hacer la guatia y la papa, ¿no? Es un aprendizaje. En el campo se aprende a jugar, ¿no? Se aprende a socializar, se aprende a acceder a los productos de la naturaleza. Y eso se está perdiendo, ¿no? Los niños ya no están haciendo guatias, ¿no? Ya no eso puedo decir, ¿no? Una tarea de llevar a los escolares una faena de escarbo y hacer pues la guatia, ¿no? Que intenten hacer una guatia. Bueno, nadie va a decir que estamos retrocediendo la historia por hacer una guateada, al contrario, estamos disfrutando de la naturaleza. Creo que también es importante recuperar algo de la quinoa, porque también se hace chicha de quinoa. La impresión de que la chicha de quinoa es mucho más energética que la chicha de maíz, ¿no? Es mucho más espesa y es mucho más consistente, ¿no? Entonces, también el maíz, la quinoa y también la cañigua. He visto cómo la gente, bueno, acá un Red Bull, ¿no? Se toma un Red Bull energizante, pero ya uno se puede imaginar las consecuencias que trae a la salud humana una de esas bebidas energizantes que tiene. 1000 veces mejor pues un buen vaso de chicha de quinoa, o si no, el famoso pito. No sé si habrán escuchado el famoso pito, que es en una vasija se echa la cañigua molida, se echa chicha, se bate y eso hay que consumirlo. Y con eso uno puede subir al volcán Miste y bajar, ¿no? sin tener hambre, ¿no? Es realmente espectacular el valor energético que tienen estos granos andinos. Es impresionante. Bueno, yo siempre he visto que hablar de estos temas es muy, 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 muy bueno, porque
los estamos perdiendo, estamos erosionando nuestra cultura con la nueva tecnología, pero también la nueva tecnología la deberíamos utilizar para mantener esta información de los saberes culturales que nuestros antepasados nos han dejado. En los aspectos ambientales, usted estuvo hablando de cuando son años lluviosos, de las aves que dejan sus nidos, eso es muy interesante. ¿Algún otro saber cultural de las comunidades campesinas que nos quiera indicar, aparte digamos, de las aves? Bueno, También nos estuvo hablando de la forma de los cuetones, ¿no? Otros en las siembras que usan la andenería, ¿no? La andenería, que es muy importante, que en la noche las piedras de los andenes absorben el sol, la energía solar, y en las noches la expelen, y eso hace que también se conserve y crea un microclima en los andenes, ¿no? En los andenes de piedra. Miren, tanta sabiduría, ¿no? Que nosotros tenemos y que no la podemos difundir muchas bueno, veces. ese es el efecto térmico. ¿Cómo El han efecto térmico. descubierto el efecto térmico en nuestras culturas precolombinas? En los valles interandinos, la cosecha es casi segura. La presencia de granizadas es muy relativa. La presencia de tremendas heladas también es bastante difícil, ¿no? Que ocurra en un valle interandino de 3.000, 3.100, 3.200 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando ya estamos a 3.800, 3.900, el riesgo es mayor. Pero justamente el riesgo, ¿no?, genera pues el acto de pensar, ¿no?, de analizar y cómo afrontamos. Entonces, con toda seguridad, nuestros pobladores andinos han podido percatarse que en las riberas de los lagos la vegetación es verde, aun que estemos en temporada de heladas. No estamos en temporada de heladas, pero lo que está cerca de las lagunas, lo que está cerca de los ríos, sigue siendo verde. Entonces, el papel del agua es importante. Y por eso generaron los famosos guaruguaros, estos surcos sumamente anchos y que en los costados tienen canales justamente de agua, ¿no? Son canales de agua. Entonces, el canal de agua durante el día absorbe el calor del sol y durante la noche le genera un efecto térmico a esos surcos, a esos guaruguaros. Y esa es otra de la tecnología que han desarrollado el hombre andino. Todavía, sí, todavía existen zonas en donde todavía existen los guaruguaros, pero en una foto satelital, en fotos satelitales, si vamos al Google Earth, por ejemplo, muchas zonas del altiplano peruano, podemos distinguir rápidamente ese tipo de surcos completamente anchos, solo que ya no están en uso, ¿no? Ya no están en uso, porque la papa de los valles de la costa, lamentablemente, también está llegando a los pueblos andinos, ¿no? Para los restaurantes, porque es barata, ¿no? Es una papa barata, entonces llegan a los restaurantes, llegan a los pueblos que están en mayor altitud, por ejemplo, Juliaca. Juliaca llega papa del Valle del Timbo, ¿no? Con eso funcionan todos los restaurantes, las pollerías, absolutamente todos, ¿no? Entonces ya dejaron pues los guaruguaros, abandonaron los guaruguaros porque ahora pueden conseguir una papa mucho más barata, eh, fácilmente con las carreteras puede ser trasladada, ¿no? Entonces, pero todavía existen esas formas ancestrales de cultivo. Los guaruguaros sí creo que merecería, ¿no? Merecería un tema especial de conversación, y de repente visitar también a los... ¿Funciona o no funciona, no? Porque alguien puede preguntar, ¿y no se No, congela sí el agua? funciona. ¿Y no se congela el agua en la noche? ¿Por qué no se El congela? agua regula, ¿no? El agua regula Claro, el entonces, ¿y clima. cómo han descubierto eso, no? Entonces, sí existen esas técnicas. A ver, vamos a pasar de repente al público para que haga uso de la, o escriba o pueda Han conversar y escrito. pueda dar sus inquietudes, ¿no? Sarita, Sí, no sé. ingeniero, sí, muy interesante la charla. Han dejado algunas anotaciones en el chat. Natalie Castro hacía mención al Ashutatay en Raquina, Huancayo. No sé si lo he pronunciado bien.
cuando estaban hablando acerca, creo, de la Pachamanca. Y Natalie Castro, ella pone, hace falta publicidad estatal para que el mercado prefiera las papas nativas, ¿no? Bueno, debemos reconocer que ahora se consume más papa nativa que antes. Hay un mercado creciente, cada vez se busca más este tipo de producto debido a los beneficios que ya se están difundiendo mucho, ¿no? Bueno, esos comentarios se habían dejado, también les estamos dejando el canal de YouTube de Radio Agrorural, donde estará grabado este video y lo podrán revisar el día de mañana. Y pues, sí, como indicaba el ingeniero, si alguien desea levantar la mano y hacer alguna consulta a nuestro expositor, el señor Rolando Paza, que nos ha pues narrado con elocuencia pues aquel legado que a veces, ¿no?, descuidamos, a veces nosotros no lo tenemos documentado. Sería interesante que todo lo que nos ha hablado lo pudieran también editar para que poder llegar con algún documento virtual a muchas personas de una forma lúdica, quizás como para los alumnos, como para los jóvenes, y no descuidar de seguir transmitiendo ese legado cultural, porque como nos ha mostrado, la papa está muy, muy vinculada no solamente a costumbres, sino la parte cultural, la parte, pues, que todos hemos heredado, ¿no? No sé si alguien desea tomar la palabra, creo que alguien quería hablar. Ah, bien, Kelly Celeste está poniendo, me gustaría que puedan repetir las temporadas en las que visten las chacras. Esto es en carnavales en el sur, ¿no? Porque me mencionó una expresión que es quechua chanca, no la comprendo. El quechua sureño es distinto. Pero bueno, efectivamente en carnavales hay 1 hasta 2 días en donde las familias van con una banda de músicos, o sea, son pinquilos, son carolitas, bailan en la cabecera de las chacras y la visten con serpentinas con mistura. Todavía están haciendo, ¿no? Sí. Y entierran en la cabecera productos muy, de repente hasta caros, porque frutas, chirimoyas, naranjas, manzanas, para la tierra, ¿no? Eso es una forma de entender que están agradeciendo a la tierra. Porque finalmente todo esto sale de la tierra, ¿no? Sí, justamente Natalie, la palabra que quizás no he pronunciado bien, es el centro de Huancayo, y ahí está dejando las fotos. Aquí no sé, estoy compartiendo la pantalla, Sí. donde está el texto, y aquí están las fotos de lo que un poco usted narraba, ¿no? Mira, están publicando mis fotos. Oh, perdone, si no, si puedo hacerlo o si estas son las fotos que usted nos envió. Nos autorice, Bueno, por favor, para compartirlo también. sí, se nos autoriza, lo hacemos. Si no lo... ¿Hay algún problema quizás no quieran? Pueden publicar, no hay problema considerando los créditos. Gracias. No, sí, claro, ahí va a salir, de hecho. Quizás eso también, ¿no? Quizás es una buena idea, por ejemplo, ¿no? Tomar fotos de cómo cultivan la papa y tomar fotos de cómo cosechan la papa y mostrárselos a los escolares, mostrar a los niños, ¿no? Que no tienen la oportunidad de vivir en el campo, no tienen la oportunidad de vivir en zonas rurales, pero mostrárselos para que vean, ¿no?, cómo es para que puedan reconocer el follaje de la papa, la flor de la papa, ¿no? Sí, esto era de la fiesta que usted narraba, de cómo lo visten. En carnavales. Ajá. Esas son las fotos que está mostrando en su Facebook. Yo pienso que también está en función a la época de la floración, y en la parte saltoandina se ve diferentes colores, ¿no? Se ve desde las coloraciones blancas, rojas, rosadas, violetas, ¿no? Y también lo mismo sucede con la oca, la mascua, con la quinoa, la cañigua, que van teniendo diferentes coloraciones y tonalidades, y se va vistiendo las partes altandinas de diferentes colores, ¿no? Es bastante hermoso y reconfortante estar en esas épocas cuando se presentan estos acontecimientos, ¿no? Antes de la cosecha, ¿no? La coloración, en la etapa de floración de los diferentes cultivos, que van en función a las diferentes épocas de siembra, ¿no? Dependiendo de la etapa fenológica de los cultivos.
Yo quisiera hacerle una consulta. ¿Todavía se practica el AINI? Sí, en algunos lugares. Concretamente, podría decir en las zonas más alejadas, en donde todavía no han llegado las carreteras asfaltadas. Donde han llegado las carreteras asfaltadas, ya no se practica. Muchos jóvenes que van a trabajar en la chacra piden su jornal. Yo trabajo, pero me das el jornal de construcción civil. Así todavía dicen, ¿no? Que bueno, ya está la influencia también, ¿no? El modelo de la ciudad. Entonces, ahí ya no es posible encontrar el AINI y por lo tanto, producir ya es mucho más caro y la posibilidad de abandonar las chacras es mayor. Entonces, en la zona donde todavía hay, sí, incluso trabajan solamente, por ejemplo, en un descargo de papa, no trabajan por dinero, trabajan por una porción de papa. A eso le llaman asla, ¿no? Le dicen asla. ¿Cuál es mi asla? Este es tu asla. Le dan su porción de papa, equivalente a lo que ha trabajado, ¿no? Y mucha gente no pide plata, siempre dice, yo quiero mi asla. Yo me he venido a apoyar por dinero, ¿no? Pero claro, el dueño de la chacra le invita al almuerzo, le invita a la chicha, y de esa manera trabaja. O sea, sí es posible todavía encontrar AINI en algunos lugares. Sarita, no se te escucha. Perdón, disculpe. Usted indicaba también en su exposición que hay un AINI que no solamente involucraba el trabajo de la cosecha de papas, sino también limpiar caminos, ¿no? Ese trabajo comunal. Es la minca. Reconocido. La minca, es la minca. La minca. Eso ya sería Menkenaini, allá. Eso es lo que querían. Porque eso quizás es más, quizás hay más posibilidad de ver ese tipo de trabajo. Es lo que llaman la faena, ¿no? La faena comunal. Sí. La faena comunal. Claro, la comunidad, vamos a arreglar la carretera, vamos a construir. Exacto. Sí, yo recuerdo eso haber visto también en el pueblo de mis abuelos. Sí. Y ha llegado a las ciudades, llegó a las ciudades, ¿no? La minca llegó a las ciudades porque para construir el local comunal, claro. Joven, todavía hacen trabajo comunal. Y ciertamente también para los que son proyectos de inversión muchas veces se da como contrapartida ¿no? Se valoriza el trabajo, ¿no? De mano de obra de los integrantes de la asociación, de la organización. Pero sí, claro, sería bueno, como usted dice, recuperar, documentar esto, porque es importante ponerlo en valor nuevamente. Pues, habla de muchos principios, así, hay muchos, incluso si habláramos de principios cristianos, ¿no? Es el amor al prójimo, así que hay mucha manera de poder visualizarlo y aplicarlo actualmente. Bueno, está comentando Duberly que que en la zona Aymara, cuando usted comentaba que sí se practica en zonas alejadas, sí, en la zona Aymara, comenta él es de Puno, es nuestro compañero que trabaja en Puno, conoce muy bien esas zonas, y nos indica que ahí sí. Jorge Antonio Lucen dice cuán importantes son las organizaciones comunales para conservar las actividades agrícolas como el recultivo de la papa. Ahora sí. ¿A qué se refiere? Ahora sí que. Recultivo. Sí, porque no sé, se cambia la cosecha, ¿no? O sea, la siembra de cada año es diferente. Después descansa la tierra también, ¿no? No se cosecha el mismo producto en la misma tierra. Bueno. Después hay una ceremonia, así como el Inti Raymi, no recuerdo en este momento el nombre, pero es como el Inti Raymi, que es el intercambio de semillas de papa. Tiene su nombre también así, algo de Raymi. Bueno, del maíz sí sabemos, ¿no? El Sara Raymi, sí tenemos el Sara Raymi. Y de la papa también. Sí, algunas me parece que sí, en Huánuco hacen un intercambio de semillas de papa nativa, una ceremonia muy importante. Bueno, no tengo si lo hay, habría que recuperarlo también, porque se está perdiendo. El Sara Raymi sí lo están recuperando, ¿no? Hay municipalidades, diputados que ya lo están institucionalizando, y muy bien, ¿no? Muy bien, porque he visto escolares hacer la representación de Sara Raymi, entonces eso es muy bueno. Y si todavía tenemos algo de la papa, hay que recuperarlo, y hay que practicarlo también. Hay el papel del sector de educación. Yo creo que el sector de educación ayudaría mucho para poder conservar, para poder preservar este tipo de manifestaciones culturales. Sí, claro. Y ahí a nivel de gobierno regional, ¿ustedes están haciendo algún tipo de difusión a colegios? ¿Ustedes están haciendo alguna campaña de promover
este legado cultural? Bueno, el año pasado, como gobierno regional de Arequipa y como sugerencia de comunidades campesinas, y como era el año también internacional de los camellos, sí hicimos un trabajo sostenido en instituciones educativas urbanas. Hemos preparado exposiciones sobre todo lo que significa camellos. Entonces se quedaron muy sorprendidos los escolares, por ejemplo, al enterarse de que los primeros camellos se generaron en América del Norte, no en América del Sur, ¿no? Ellos pensaban que los camellos se habían generado aquí en América del Sur, pero no es así. O sea, lo que tuvimos fue una migración hacia América del Sur, fue en América del Norte. Esa fue una primera sorpresa que tuvieron. Y la segunda sorpresa es de que los primeros camellos no tenían una altura de más de 30 centímetros. No es como los que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, la información arqueológica, fosilífera, nos ha dicho eso, nos ha confirmado eso, ¿no? De que los primeros camellos que se generaron en América del Norte tenían una altura más o menos de un conejo. Esa era la altura de un camello, ¿no? Entonces, lógicamente, hay procesos evolutivos, y que incluso en alguna oportunidad los camellos crecieron mucho más de lo que conocemos nosotros, porque han habido pues cambios también, ¿no? Cambios en la geología, en el clima, y eso ha ido variando los camellos. Entonces, sí tenemos previsto para este año también difundir el tema de la papa y del maíz, ¿no? De manera Sería más bueno, sostenida con colores. Queremos hacer eso. pero sería bueno que editaran, ¿no? Material, de tal forma que eso pueda ser difundido en todo el Perú, ¿no? Sería importante sacar folletos o quizás alguna pequeña guía visual muy lúdico de todo lo que ha sido pues esas costumbres ancestrales vinculadas a la papa y al maíz. Muy importante, como usted dice, es llegar a este grupo etario. Claro, algo así, pero en la papa, ¿no? Sería excelente, estupendo. Sería. Sí, muy bien. Es que ese tipo de folletos son los que a veces es mucho más, se puede hacer viralizar, porque ahora lo cierto es que todo se entra por los ojos, nos hemos vuelto muy visuales, todos quieren un video, un pequeño short, un reel de 30 segundos donde te diga pues cosas muy concretas y que se graben, se perennicen en la memoria. Bueno, tenemos otro comentario de Natalie, dice, en realidad para salvaguardar estas tradiciones también podrían las comunidades implementar agrobioturismo o también el turismo vivencial. Bueno, esa es una tendencia que sí se está dando, quizás no con el crecimiento abrumador de otros segmentos del turismo, pero sí hay mucho de turismo vivencial ya en los últimos años, mucho más de lo que había quizás hace 10 años, ¿no? Ya hay muchas más experiencias, muchas más asociaciones, incluso como AgroRural, que nosotros hemos presentado, que no se han quedado solamente con la producción, sino con también ambientar, adecuar un espacio de las organizaciones para poder recibir turistas y hacerlos compartir con ellos pues, faenas de la producción. Esperemos que esto también se pueda dar por la zona sur y sobre todo qué interesante sería pues hacer un circuito quizás ahí en Arequipa, ¿no? Del tiempo de cosecha, un circuito turístico vivencial para que acompañen a los productores vestidos tradicionalmente con su ropa típica a cosechar papa nativa, ¿no? Que es una papa tan atractiva para el segmento turístico, ¿no? Sería interesante que se pudiera hacer la ruta de la papa nativa en Arequipa. ¿En qué mes se cosecha la papa nativa por ahí? Bueno, justamente estos meses, y coincide con estos festivales que hemos impulsado. Hemos tenido dos domingos, ¿no? El domingo 25 de mayo, Festival del Maíz y de la Papa en el pueblo tradicional de Foxy. Foxy es una palabra puquina, no es quechua ni aymara. Se asentaron en esa zona la etnia puquina. Entonces hay tradición agrícola en esa zona. Y por eso escogimos ese lugar para hacer un festival. Y hemos premiado a los mejores productores de maíz, al mejor productor de papa, concursos de gastronomía a base de papa, a base de maíz, ¿no? Lo mismo se ha realizado el día de ayer, así ya en la ciudad, ya de Arequipa, en el Parque Selva Alegre, donde también, esa es la forma, ¿no? En que tratamos de difundir también el valor de esta cosa.
Muy interesante y qué bueno. Esperemos que sigan esas actividades, pues teniendo el respaldo y cuente con nosotros para la difusión también de todas esas actividades, porque es muy interesante, no solo interesante, es muy importante, ¿no? Poner en valor nuestras tradiciones. Bueno, Eddie Roldán también nos saluda y dice, buena charla y conservar la producción de nuestra papa peruana. Así es. Bueno, seguimos entonces todos, creo, no podemos negar que es un producto delicioso, un producto que creo que tiene para todos los paladares y en todas las presentaciones un público ya cautivo. ¿Qué peruano no come papa? En todas las formas. Así que, bueno, ha sido un gusto, señora Paza, conocer un poco más sobre este trabajo que viene realizando con las comunidades, todo ese conocimiento que usted está mostrándonos y que esperamos pueda ser editado, pues, y difundido. Esperemos que nos pueda mostrar luego las campañas que viene haciendo y, como le digo, si usted quiere difundirlos a través de Rediagro, pues bienvenido. No sé si algo más quisiera acotar el ingeniero Gárate, sino para ir ya cerrando la grabación. Bueno, yo como siempre agradecer al ingeniero Rolando Bien Napa porque siempre nos da el auspicio y nos permite realizar este tipo de actividades. También en esta oportunidad quiero agradecer al licenciado Rolando Apaza, quien ha dado esta charla muy, digamos, vivencial, muy alentadora, muy prometedora para lo que es el cultivo de la papa y el maíz, en lo que se refiere a los aspectos socioculturales de las comunidades campesinas, que es algo que también nosotros tenemos que valorar, que es la gente que está trabajando en el campo y que está manteniendo estos saberes culturales y que gracias a ellos no se erosionan y ni se pierden con el tiempo. Agradezco mucho al licenciado Rolando Paza por su tiempo y esperamos que continuemos con estas actividades, no solamente este año, ¿no? Si de repente en otro mes, en otra actividad que se nos viene. Muchas gracias a la ingeniera Sara Quispe porque también nos apoya en esta difusión y qué más a todas las personas que apoyan esto. Muchas gracias. Entonces, le cedemos la palabra a la señora Paza para sus comentarios finales antes de detener la grabación, quizás algunas reflexiones sobre todo lo que hemos comentado, sobre la importancia de la papa y qué nos falta todavía valorar como peruanos. Bueno, primero agradecer esta oportunidad agrorural, sé que hace un fuerte esfuerzo, ¿no?, por difundir todo lo que pasa en el trabajo agrario, en el campo, y nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión social y cultural, por supuesto, estaremos siempre dispuestos a contribuir. Sí, lo vamos a hacer, vamos a tocar las puertas de Agrorural para que nos acompañen en esa experiencia educativa que queremos hacer este año, de permitir que algunos escolares puedan ver cómo se cultiva la papa, bueno, que lo hagan en su casa, ¿no? Pero que vean cómo es que se siembra una papa, cómo brota la papa, cómo empieza a crecer los tallos, cómo florea la papa y finalmente pues pueda cosechar su propia cosechita de papa y consumir lo que ha producido. Entonces eso va a ayudar mucho a entender de mejor manera a la naturaleza y valorar este producto como es la papa. Continuemos con ese esfuerzo de valorar la papa, el maíz, la quinoa, la cañigua, la oca, el oyuco, el saño, todos los productos agrícolas. Muchas gracias a todos los asistentes.